Pero ahora que va a haber un cambio y que se va a elegir a diputadas y diputados, es importante hablar qué es lo que se va a ir. ¿Quiénes son los que se van a ir? Pero ¿quiénes son los que van a entrar? ¿Y cómo podemos calificarlos? Y si las leyes que aprobaron fueron buenas para el sur de Sonora, fueron buenas para Sonora. Vamos a platicar, regresando de la pausa, con Marco Antonio García Pérez de Demolitics, Consultoría Legislativa, sobre este tema. Y le pido que no se pierda en la siguiente entrevista. Nos vamos a ir a una breve pausa en lo que tomamos cafecito. Se los ha enfriado como unas 5 veces en la mañana en lo que va el noticiero. Vamos a calentarlo, regresamos y listos con esta entrevista que quiero que no te la pierdas, por favor. Son las 8 de la mañana, con 33 minutos. Es tiempo de que Sonora y el Valle del Mayo decida. Informativo 642. Síguenos en La Nuestra 1270 AM y La Nuestra Radio en Facebook y YouTube. Bueno, amiga y amigo, yo le invitaba con especial atención a que se quede con la entrevista que vamos a tener en estos momentos. Yo le decía que hay calificaciones legislativas, sobre todo en la actual, y cuando escucho a mucha gente del sur de Sonora, ahora que estoy en esta zona, que me dice, oye, no están los diputados del Congreso de Sonora a la altura de las necesidades de los navajoenses, de los guatabampenses, de la gente de Álamos, de Ciudad Obregón, de Cajeme, no están a la altura, no están preparados. ¿Cuántas leyes hicieron? ¿Cuántos? Que la verdad se la pasaron entre exhortos y exhortos, pero bueno, no tenemos la medición correcta, pero sí hay una empresa que se dedica a la consultoría legislativa y que tiene en la mira justamente al Congreso de Sonora y nos pueden decir a grandes rasgos, si bien son tiempos de radio, pero sí nos puede decir a grandes rasgos qué es lo que se va y qué es lo que viene. Y yo le agradezco mucho a Marco Antonio García Pérez de Demolitics, justamente Consultoría Legislativa, que nos dé la oportunidad de platicar con él esta mañana sobre este tema. Marco Antonio, qué gusto saludarte desde Sonora. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, Michelle, muy buen día. El gusto es todo mío. Saludos a ti y a tu audiencia. Gracias. Marco, de manera así rápida, si quieres, antes de entrar en detalles sobre el estudio que hizo reciente, las gráficas las vamos a estar mostrando al auditorio en unos segundos más. ¿Qué tipo de estudio o consultoría hace Demolitics? Cuéntanos, sobre todo en el aspecto legislativo. Somos una consultoría legislativa que se dedica justamente a estudiar cuáles son las diversas estrategias de negociación parlamentaria que hay en un Congreso, Congreso federal, Congresos locales. Hacemos un seguimiento muy puntual del comportamiento de los legisladores, si se cambian de una bancada a otra, qué estrategias utilizan para acrecentar su poder o para contrarrestar el poder de la minoría, de la mayoría, o cómo hacerle para desde la mayoría poder contrarrestar a la minoría. En fin, este tipo de estrategias nosotros las vamos siguiendo, las documentamos, las ponemos a disposición de la ciudadanía también, para que pueda ejercer un voto informado de cara pues, a mañana. Para mañana, ¿no? Ya tenemos muy poco tiempo, pero lo bueno es que son las redes sociales y se puede difundir el mensaje. Primero preguntarte, Marco Antonio García, ¿qué análisis a grandes rasgos se puede hacer del Congreso de la legislatura que está de salida en Sonora? Le recuerdo a la gente que llegó un grupo importante a Sonora, como es el Partido Morena, que presentó mayoría en un inicio y como se esperaba, las izquierdas que hacían equipo como el PT, pues se fueron desdibujando en esa misiva que ellos tenían, ¿no? Sobre todo de implementar algunas leyes, ejecutar otras acciones por diferentes factores. Pero se esperaba al inicio toda una aplanadora a Marco Antonio, pero no se dio. Pero ¿qué nos puedes decir respecto a esta legislatura? Justo, se esperaba una aplanadora, pero no se dio porque la legislatura saliente supo accionar los botones adecuados para que con la nueva aplanadora que se avecinaba, encabezada por Morena, no pudieran hacer lo que tenían planeado. ¿Por qué? Es un antecedente muy importante, no solo para Sonora, sino para todo el país, porque fue algo que pasó en el Inter después de la elección y antes de que los nuevos legisladoras y legisladores rindieran protesta. Fíjate, antes de julio de 2018, el Congreso de Sonora tenía mayoría priista. Después ganó Morena por amplio margen esa elección. Con esos números, como bien dices, bien podían hacer prácticamente lo que quisieran. 72% todo el bloque, Morena, PES, PT, PEDEM, PANAL. No había nada que impidiera que hicieran pues, su voluntad en el Congreso. Sin embargo, la legislatura saliente, los priistas, digamos que le hicieron un par de regalos a la gobernadora Pavlovich. El primero fue regalarle la facultad de vetar el presupuesto. Esto es, el Congreso, por mayoría, podía decidir
cómo destinaba los recursos públicos de la entidad, aún contra los deseos de la gobernadora, porque constitucionalmente lo podía hacer. Sin embargo, modificaron la ley para que ya no pudiera ser así, que la gobernadora pudiera vetar el presupuesto en cualquier momento, y a partir de eso, las condiciones de la negociación parlamentaria pues son muy distintas, porque todo parte a partir del presupuesto. Entonces, esa fue una. Y otra que hicieron para blindarse, justamente los que salían, y para evitar que se ejercitara la aplanadora de la mayoría nueva, fue cambiar la Constitución en materia de reformas constitucionales. En todos los estados, basta con el voto de 2 de cada 3 diputados para reformar una constitución local. Sí. Sin embargo, con esta reforma que planeó la legislatura que salía en 2018, lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Ya no te basta el voto de 2 de cada 3 diputados, ahora también necesitas el voto de 2 de cada 3, pero municipios. Entonces, yo priista sé que tengo mayoría de municipios priistas y con eso blindo que no pueda reformar la Constitución, evito que avientes tu aplanadora y toda la agenda que traía entre tus plataformas electorales. Entonces, más que poder hablar de que los legisladores incumplieron o que no estuvieron a la altura, no sé qué, más bien hay que destacar que la legislatura saliente los amarró completamente de las manos, Sí. para que no pudieran legislar como constitucionalmente tenía que haber sido, ¿no? Sí, En es el decir, Congreso Federal. así estaban limitados, pues. Estaban Y de limitados. inicio, Pero ¿no? además, Desde el día uno. si hablamos, Marco Antonio, de una participación, algunos consideran que no, que es burda, otros dirían que es inteligente. El PT hizo unas jugadas que movieron, inclinaron la balanza, ¿no? A favor justamente de ese grupo que logró bloquear las propuestas que tenía Morena, independientemente si eran buenas o no las propuestas legislativas. Son tipos de estrategias parlamentarias que utilizan principalmente los partidos minoritarios, que pueden terminar por inclinar una balanza en una votación legislativa. Fíjate, en este momento no tenemos muy claro cómo va a quedar el Congreso de Sonora por varias cosas, ¿no? Porque no sabemos cómo va a quedar la votación a la gubernatura, que se antoja cerrada, la invalidación de candidaturas a un partido, a Morena para diputaciones locales, la participación que pueda haber en las urnas, y si a eso le sumas que no hay sondeos que nos permitan con encuestas medir cómo podría quedar integrado un Congreso local, pues eso dificulta más el trabajo. Pero sí hay datos aislados que hemos venido siguiendo desde Demolítica, que vamos hilando y nos pueden dar una luz de lo que podemos esperar a partir de mañana. Si el voto de arrastre de las gubernaturas termina incidiendo en cómo se integra el Congreso local, muy probablemente ya no veamos una aplanadora abrumadora como se tiene ahora, sino dos grandes bloques que estén disputándose la mayoría absoluta, o sea, el 50% más uno. Sí. Y aquí es donde entran estos partidos más pequeños que son la bisagra entre ambos bloques y que pueden terminar por inclinar la balanza. Digamos que venden caro su amor, Sí. ¿no? Porque saben perfectamente que sus votos son decisivos para impulsar una u otra agenda. Así es. Así ha pasado en el Congreso de Sonora, así ha pasado en otros congresos locales y también ha pasado en el Congreso Federal. Esta es una cosa de la que hay que estar muy atentos el día de mañana, pero fíjate, o sea, es ver cómo se integra el Congreso, ver cuáles son las reacciones de los legisladores que están actualmente, después de que conozcan el resultado de las elecciones, Sí. no les vayan a meter gol como se lo hicieron a ellos en 2018, ¿no? ¿Y qué pasa después con el fenómeno del transfugismo? ¿Cuántos verdaderamente se van a quedar en el partido que los postuló? Ese es otro 2018, fenómeno que se presentó en Sonora, ¿no? También. ¿Cuántos vimos de Morena que se fueron al PES? Los de Morena que se fueron al Partido del Trabajo, y hay otros que simplemente se quedaron en medio, como lo recordamos con Luis Armando Colosio de Magdalena, que simplemente se quedó en medio y parecía un representante del gobierno en el Congreso. Y fíjate, con todo y todo, Sonora es de los estados que representó la menor cantidad de transfugismo en México. Prácticamente en México, 1 de cada 10 legisladores locales se cambió de partido. Morena, 1 de cada 10 que ganó a nivel nacional, no los ganó en las urnas. Y en el Congreso Federal fue prácticamente lo mismo. 1 de cada 3 legisladores que ganó Morena no fue en las urnas, sino después a través del transfugismo. Esto es, a través de acuerdos, compromisos políticos que se establecen desde el momento de la elección o después de la elección, Sí. para que un legislador que va de azul durante la campaña, pues se pinte de guinda después de que termine la elección, aún en contra de la voluntad de sus electores, ¿no? Porque ahí, pues ahí ocurren diferentes tipos de incentivos para que eso suceda, no necesariamente perversos,
sino más bien pues, desde estrategias de negociación parlamentaria que hacen todos. Por ejemplo, lo que advertimos desde Demolitics es que para reformar la Constitución en el ámbito federal, tú necesitas 2 de cada 3 votos de diputados y de senadores, está bien, pero aparte, más de la mitad de los congresos locales. Si todos los diputados y diputadas federales y locales se hubieran quedado en sus bancadas en 2018, si nadie se hubiera cambiado, Morena probablemente no habría podido aprobar ninguna reforma constitucional en México. ¿Por qué? Porque no alcanzaron la mayoría de los congresos locales. ¿Cómo lo sumaron? A través del transfugismo, ¿no? Estrategias que parecían aisladas, y por eso es importante poner el foco en todos los congresos locales. Porque hoy se va uno en Sonora, mañana son 5 en Chihuahua, después son 3 en Sinaloa, y cuando volteamos a ver, resulta que fue una especie de robo hormiga, sí, ¿no? Sin totalmente. que toda la gente se diera cuenta, y cuando volteamos, sí, resulta que ya se hicieron de una mayoría. Puede ser Morena hoy, mañana puede ser el PAN, pasado el PRI. No, por ejemplo, aquí donde se antojaba, incluso donde se antojaba, a ver, está una mayoría morena y tiene a sus amigos del PT y los del Verde que están en medio ahí de una definición política, los del PRI eran poquitos, pero entonces de repente pareciera que el PAN, el Partido de Acción Nacional, se apoderó de la agenda legislativa, Marco Antonio. De repente el PAN era el que tomaba las decisiones, era la oposición, era el que encabezaba las líneas de trabajo ahí, y te quedabas, bueno, ¿qué le pasó a Morena? ¿Qué le pasó a los congresistas? ¿Falta de experiencia, de organización? O como bien dices tú, este robo hormiga, que no era otra cosa más que pues sus propios aliados o sus propios integrantes, pues realmente tenían, por así decirlo, otra ideología, ¿no? Muy distinta, por no llamarla de otra manera. Entre la falta de experiencia, entre el robo hormiga, entre las estrategias parlamentarias que les hicieron antes siquiera de que pudieran rendir protesta, sí, entre los movimientos que se estaban dando también en el Congreso Federal, que sí inciden en las legislaturas locales, pero que también puede ser al revés, ¿no? Hay veces que, insisto, hay que entender a las legislaturas como si fuera un solo órgano vivo, dinámico, porque muchas veces lo que pasa en los congresos locales también afecta a la esfera federal. Esto que pusimos de ejemplo ahorita de Sonora, sí, nada nos garantiza que no se pueda escalar a nivel nacional. Vamos a suponer que mañana Morena pierde la mayoría en la Cámara de Diputados federal, ¿no? Vamos a poner que puede ocurrir, ¿verdad? Existe es decir, como bien decías ahorita tú, Marco Antonio, estamos en un momento en donde no podemos definir ni por los sondeos ni las encuestas la verdadera decisión de la gente este domingo. Más aún cuando no sabemos todavía cuánta participación ciudadana puede haber. Las grandes encuestadoras advierten que puede haber una mayor afluencia ciudadana a las urnas el día de mañana, porque hay un gran sentimiento de enojo contra uno o contra otro, pero el ambiente está tan polarizado que ese sentimiento de enojo saca a la gente a votar a las urnas, sí, ¿no? Ahorita la tendencia para las elecciones intermedias pues iba a la baja, se esperaba menor participación, pero dado el ambiente tan crispado, tan polarizado, pues puede ser mucho mayor. Y entonces, ¿cómo esto que puede pasar en un estado puede afectar a todos? Fíjate, esto que platicamos de Sonora, nada garantiza que no se pueda replicar a nivel nacional. Así es. Mañana pierde Morena el Congreso Federal, supongamos. Y mañana mismo, los legisladores y legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado dicen, ¿saben qué? Reformemos la Constitución para que el presidente pueda vetar el presupuesto en el momento que quiera, y además, como se hizo en Sonora, reformemos la Constitución también para que si los nuevos legisladores quieren cambiar cualquier cosa, necesiten mayoría calificada en los 2 congresos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y además en más de la mitad de las legislaturas locales, y además en 2/3 partes de las gubernaturas. Eso puede ocurrir, porque no sería la primera vez que algo que pasa en un congreso local incide en el federal. Lo vimos cuando se aprobó la ley Olimpia en Puebla y de repente se empezó a aprobar en todos lados. Sí. Lo vimos con el desafuero o no desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, que terminó teniendo un gran impacto a nivel nacional, aunque fue en Tamaulipas, pues sonó mucho a nivel nacional. Lo mismo con la ampliación de mandato de Jaime Bonilla en Baja California, que terminó también impactando en el ámbito federal. Y es que es justamente esto, ¿no? No hay que entender a un Estado como algo aislado del otro, sino más bien como un comportamiento sistemático. Entonces, ya advertimos cuáles son las estrategias parlamentarias que pueden ocurrir. ¿Cómo puede quedar integrado el Congreso Federal?
¿cómo puede quedar integrado el Congreso local? El siguiente paso es, después de ver cómo ya terminó la elección, ¿cuántos verdaderamente se quedan en el partido que los postuló? Sí. Ahora por ahí vamos a ver si se da el mismo fenómeno. Vamos a tener entonces una elección mañana muy importante, donde también eso se va a decidir y definir aquí en Sonora. Me gustaría invitarte, Marco Antonio, si así nos permite, sé que van a ser días de mucho trabajo, los siguientes días, que nos dieras la oportunidad, a partir del lunes, el día que tú digas, poder platicar y ya abordar el tema de cómo queda constituida el Congreso del Estado de Sonora, para que hagamos como una especie de análisis y, si así nos lo permite, seguir haciéndolo más adelante, con el objetivo de ver si estos fenómenos se siguen presentando en aras, por supuesto, de impulsar desde a lo mejor nuestras trincheras también a que se tomen mejores decisiones y que se meta, ya definitivamente se metan los diputados a la agenda ciudadana. ¿Cómo ves? Te ando comprometiendo al aire. No, hombre, excelente, yo encantado. Y fíjate, déjame decirte que va a ser muy importante que veamos cómo queda integrado el Congreso, pero sobre todo la cifra mágica del 50% más uno. Sí. ¿Por qué? Porque esa cifra determina quién va a tener la presidencia de la mesa directiva, y a partir de tener la presidencia de la mesa directiva, tú decides qué asuntos son prioritarios, qué se vota, cuándo se vota, cómo se vota, a qué comisión la turnas, si la turnas a un grupo parlamentario afín, si quieres darle velocidad, o si la quieres detener desde la mesa directiva la detienes, cómo se asignan los recursos a los grupos parlamentarios, qué autoridades van a ser las encargadas de distribuir recursos humanos y financieros al interior de la Cámara, y es un poder prácticamente absoluto, como la mayoría absoluta. Sí. Entonces, justamente ver quién puede alcanzarla, y si nadie la alcanza, cómo esos partidos pequeños van a terminar por definir esa balanza. Y sí, con mucho gusto, si quieres lo vamos excelente, comentando. ya después de entrar con esa salida para saber o tratar de identificar cuáles serán las primeras acciones a tomar dependiendo de qué grupo es el que se queda con el poder o la mayoría del poder ahí en el Congreso del Estado. De verdad un placer platicar contigo, Marco Antonio García, de Demolitics Consultoría Legislativa. Te vamos a estar dando lata entonces entrando la semana. Claro que sí, muchas gracias. Y déjame invitar a tu audiencia a que todavía pueden consultar este reporte en www.demolitics.com.mx, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube como Demolitics MX, para conocer cuáles son las propuestas de los grupos, de las coaliciones, que sepan específicamente qué es lo que pueden votar el día de mañana, ejerzan un voto informado y ya después vamos comentando cómo va quedando todo esto. Me parece excelente. Muchas gracias, Marco Antonio, que tengas buen fin de semana y mañana pues también una jornada interesante el día de la elección. Muchas gracias, Michelle. Pues igualmente. Estamos pendientes, Marco, un abrazo. Ahí está la información y a veces dice uno, ay, qué miedo, hermanos, ¿de quién vamos a quedar? Que se tomen buenas decisiones. A veces pueden haber muy buenas decisiones en los diputados y de todos los colores que se presentan ahí, pero si un grupo, si un grupo legislativo decide que hasta le puedes ganar la agenda ante los ciudadanos, que vas a quedar mejor ante los ciudadanos, créame, no estoy hablando específicamente del Congreso de Sonora, te bloquean, los bloqueos. O sea, es un tema muy, muy, muy fuerte que sale en el Congreso y no todos comparten la ideología y se ha recrudecido esto incluso con la incorporación de Morena en las izquierdas ahora en el Congreso de Sonora, donde pues el PRI, por ejemplo, pues ya no es mayoría, ni el PAN del Partido de Acción Nacional, pero como bien lo decía Marco Antonio, de repente hay figuras que toman ese poder por los movimientos y el robo de hormiga que se hace interno, y es donde salen pues las conclusiones que terminamos teniendo estos momentos, donde son muy diferentes a lo que se debe hacer, por lo que se debe actuar en el Congreso del Estado. Me voy a la última pausa, regresamos con más información.